de la investigación, es necesario que ustedes coloquen las conclusiones de ese trabajo de investigación, pero no todas las conclusiones, sino me interesa que aquellas conclusiones que van a ir en referencia a mi trabajo y me van a servir como aporte. Vuelvo a decir, cuando yo cojo los antecedentes, tienen que tener el nombre del autor, el nombre de la tesis, o el nombre de la revista, ¿ok? La universidad, la ciudad y las conclusiones más relevantes que les sirvan a ustedes como aporte a vuestro trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque con esos resultados a los cuales ellos han llegado en conclusiones, ustedes van a discutir vuestros resultados con los resultados de todo ese grupo de antecedentes. Y van a dar cuenta que en algunos podrán encontrar similitud, ¿ok? Coincidencias, y en otros casos pueden encontrar discrepancias. Y dirán, estoy de acuerdo, mis resultados están de acuerdo al resultado de Edward Walter Pinares en su trabajo de investigación, los modelos educativos dentro del desarrollo universitario. Listo. ¿Correcto? Concuerda en su conclusión número 1 con mi conclusión. Listo. O sea, tienen que indicar qué conclusión. Tienen que indicar los valores en los cuales ustedes están encontrando esa similitud o esa discordancia. No concuerdan, mis resultados no concuerdan con los resultados hallados por la tesis de Carlos Bustamante y Rivero. Correcto. ¿Me están entendiendo? Entonces, no es por colocar los antecedentes. Los antecedentes son trabajos de investigación, ya sean de tesis, ya sean de revistas, que me van a servir a mí para ahondar en el tema de investigación que estoy haciendo y tener en cuenta sus conclusiones para más adelante discutir con ellos. ¿Ok? Y esa es la esencia, esa es prácticamente la esencia de todo trabajo de investigación. Muy aparte de que tú ya sabes el marco teórico, dominas el marco teórico que sustenta tu problema y objetivos y las hipótesis, entonces la discusión es lo más importante. ¿Ok? Luego de elaborar los antecedentes, nosotros vamos a centrarnos en las bases teóricas científicas. Estas bases teóricas científicas, primero, son la definición de las variables de estudio. Si tienes una variable, de la variable sus dimensiones e indicadores. Si tienes dos variables, de las variables, sus dimensiones de cada una de ellas y los indicadores de cada una de las dimensiones. ¿Correcto? Y siempre parafrasear. Ya habíamos visto dentro de las citaciones que hay una cita directa, cita indirecta, y si no quieres utilizar ellas, parafrasea, te hemos dicho. ¿Ok? Que es lo mejor, el parafraseo, para no incurrir en las similitudes cuando pasemos turno. ¿Ok? También se entiende como el desarrollo de las dimensiones según varios estudios y siempre parafraseando. Y por último, de preferencia sustentado en la base de uno o más teorías. Claro, a veces no hay que coger 2, 3 teorías porque nos puede llevar a la confusión. Pues digo, coge un autor con el cual tú te vas a identificar. Adicionalmente puedo coger otro autor más que guarde coherencia o relación con el primer autor que estoy cogiendo. De tal forma que tenga dos autores que hablen sobre lo mismo, que se asemeje, que puedan pensar de la misma forma, pero no voy a coger dos autores que se opongan, porque ¿con quién iría? ¿Ok? ¿Con cuál me identificaría? No podría. Entonces, ¿qué son las bases teóricas y científicas? Es el desarrollo conceptual, teórico, ¿sí? De autor, parafraseando o citando, ya sean en sus variables, en sus dimensiones o en sus indicadores. ¿Correcto? Por eso que este marco teórico, por lo menos acá, debe haber siquiera unas 15 páginas. Claro, de hecho mínimo se está estableciendo que el proyecto, el plan de tesis tenga 30 páginas. ¿Sí? De las 30 páginas, ustedes hasta el momento ya tienen 3 o 4. La carátula, la presentación y 2 páginas de la descripción de realidad problemática, ¿no es cierto? A eso súmenle 2 páginas más de el objetivo, la justificación, la delimitación. O sea, hasta ahorita deben tener entre 6 y 7 páginas. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas les falta? Les falta unas 27 páginas. De esas 27, por lo menos 15 deben ser marco teórico. Porque todavía me falta el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Correcto? ¿Ya? Más o menos estimando. Ahora, no quiere decir que exactamente van a ser 15, ¿no? Si puedo hacer más, pero que tengan contenido, que dé sustento al trabajo, bien. ¿Ok? Bien. Luego de realizar las bases teóricas científicas, entramos con la definición de términos básicos.
A esto le llaman definiciones teóricas. Hay algunos autores acá que le llaman a esto marco conceptual. Van a encontrarlo como definición de términos básicos o marco conceptual. Y ese marco conceptual justamente dice, pues es conceptualizar a manera de glosario un promedio de 10 términos en base al estilo APA. O sea, ¿qué quiere decir? De todo mi marco, de todas las bases teóricas, yo voy a encontrar en la redacción de todo eso, voy a encontrar términos técnicos. ¿Sí? Términos técnicos. Que cualquier autor que esté revisando mi trabajo de investigación no lo va a entender. Y para comprenderlo mejor, va a recurrir a los términos básicos. ¿Ok? Entonces, estos términos básicos van en orden de glosario, como un diccionario, de la A a la Z. ¿Correcto? En un término de 10, 15 o 20 términos, pero que ayude a entender y comprender de mejor manera las bases teóricas. ¿Ok? Ojo, que en la definición de términos básicos ya no van a colocar ustedes lo que está definido en la teoría. Por ejemplo, vuestra compañera estaba hablando del tema de cultura financiera. Y acá yo voy a definir qué es cultura financiera. ¿Correcto? Según el autor y mi apreciación crítica. Eso mismo no lo voy a llevar pues acá. No lo voy a llevar al marco teórico porque ya está definido acá. Más bien acá definiré alguna palabra técnica que esté dentro de cultura financiera y que no se entiende dentro de este concepto, pero leyendo acá se va a entender mejor. ¿Correcto? ¿Ahora se entiende? Entonces, esto es el marco teórico. Esto es la estructura de todo el marco teórico, comprendido por el antecedente, las bases teóricas científicas y la definición de términos básicos, en esencia. ¿Ok? Después de esto, entonces recién, como ya planteé mi problema, ya planteé mi objetivo, ya tengo el marco teórico, ya entiendo mejor, ¿ok?, mi trabajo de investigación, qué es lo que voy a hacer, entonces después de eso recién viene el planteamiento de la hipótesis. Porque si yo no conozco la teoría, ¿cómo puedo realizar un planteamiento hipotético? No podría. ¿Ok? O estaría de repente incurriendo en algún error, ¿ok?, al plantearme yo algo que no se da de esa forma. ¿Correcto? Recién una vez que tienen toda la teoría y comprenden todo el sustento teórico, recién ahí puedo elaborar el planteamiento de la hipótesis. Sí. Una consulta. En la conceptualización de los términos básicos, ¿es necesario citarlo? Citarlo no, se pone tal y cual como lo dice el autor. Colocas el término, la palabra, por ejemplo, cultura. Coloco cultura. Coloco la definición de cultura según de repente Mark. ¿Correcto? ¿Ya? Y al final coloco el nombre del autor. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿ya? Pero ya no se cita, sino solo se coloca el nombre del autor. Bueno, en tal caso, disculpen, coloco la cita, pero ya no le doy una apreciación crítica. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho en el marco en las bases teóricas? En las bases teóricas, cuando yo cito a alguien, primero le doy la entrada, el núcleo, y luego la salida. ¿Correcto? Ya. Aquí ya no. Solamente cito tal y cual lo que dice el autor, nada más. ¿Correcto? Ya no hay necesario una interpretación. ¿Ya? Los antecedentes, forma de redacción de los antecedentes. Dice, los antecedentes internacionales o nacionales. Ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Veamos, Borda, 2010. Realizó la investigación. La administración de los recursos humanos y su relación con la formación profesional en el Instituto Superior de Educación Superior Tecnológico Público José María Arguedas de Sicaya, 2010. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, la investigación llegó a las siguientes conclusiones. 1. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% y una prueba R de 0.703 la relación que existe entre la administración de los recursos humanos, de docentes y la formación profesional de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico. 2. Los directivos, docentes y administrativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico de María Arguedas, son óptimos, ya que no están comprometidos con sacar adelante a su institución. Muestra de ello es el trabajo cooperativo y comprometido que realizan diariamente. 3. Los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico José María Arguedas de Sicaya casi siempre logran reconocer sus fortalezas y debilidades, así
mismo son capaces de controlar su estado emocional y de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué está pasando acá? Estoy citando un antecedente, que puede ser nacional, si yo fuera de Cusco y mi tema está relacionado a este desarrollo, entonces estoy citando a nivel nacional un autor. ¿A quién? A Borja. ¿Correcto? Título de trabajo de investigación, lugar de la investigación. ¿Correcto? Y luego las conclusiones, pero no todas las conclusiones de su tesis, sino aquellas conclusiones que son importantes y tienen que ver. ¿Con quién tiene que ver? Con mi variable, con mi dimensión o con mi indicador. No solamente la variable. Cuando yo busco antecedentes, pueden coger la variable o pueden coger las dimensiones como antecedentes. ¿Correcto? Entonces, ¿qué concluimos de esto? ¿Qué debemos colocar en el antecedente? ¿Tu nombre? Sí, tú. No, tu compañero de lado. Edison. ¿Qué debes considerar tú cuando redactes los antecedentes? ¿Qué? El autor. ¿Qué más? El año. ¿Qué más? El título. Luego, ¿qué más? La institución y el lugar. Nuevamente. ¿Ok? Luego, ¿qué vas a colocar de eso? ¿Qué vas a colocar? Vamos, ¿qué vas a colocar? ¿Qué conclusiones vas a colocar? ¿Qué conclusiones? Si ese autor tuviera 10 conclusiones, ¿cuántas vas a colocar? ¿Las 10? No. ¿Qué vas a colocar? ¿Qué más? Las principales que tengan que ver con mi variable, con mi dimensión o con mis indicadores que yo estoy realizando en la investigación. Por favor, entiendan. ¿Están acá o no? ¿Sí, no es cierto? Ya. Luego, parafrasear y comentar la utilidad de este antecedente para su investigación. Luego de esto, dice comentar la utilidad de este antecedente para tu investigación. O sea, ¿de qué te sirve? ¿Para qué te va a servir esto? ¿Correcto? De tal forma que tú por lo menos vas a tener cuál es la idea de colocar a este autor en tu tesis, en tu trabajo de investigación. ¿Ok? Y eso lo haces en 2 líneas, ¿eh? ¿Sí? Ya. La redacción, formato para la redacción de las bases teóricas científicas. ¿Ok? Las bases teóricas científicas salen de la operacionalización de las variables. ¿Ok? Entonces, la variable 1, acá vemos inteligencias múltiples, la variable 2, gestión educativa. Revisando a los autores, veo que inteligencias múltiples lo operativizo ¿en qué? Inteligencia lingüística, lógico-matemático, espacial, interpersonal, intrapersonal. ¿No es cierto? Ya, según un autor. Y según la definición, el concepto, por ejemplo, de inteligencia lingüística, saco sus indicadores. ¿Correcto? Para la gestión educativa, según un autor, lo operativizo en recursos académicos, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. ¿Ok? Y estas variables, después de conceptualizarla, entonces indico o encuentro sus indicadores. Como ya tengo todo esto, a esto se le llama matriz de consistencia. ¿Seguros? Operacionalización. Si estamos hablando después de operacionalizar, la consistencia es la otra, donde están los problemas, los objetivos, las hipótesis, es la consistencia del trabajo de investigación. ¿Cómo se llama la matriz? Ya, listo, la matriz de operacionalización, ¿correcto? Esta es la primera matriz que ustedes ya deben tenerla para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque de acá va a salir el marco teórico. Esto es todo marco teórico. Entonces vean, si mi marco teórico es capítulo 2, el 2.1
son los antecedentes de la investigación. El 2.2 sería las referencias teóricas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el 2.2.1 sería inteligencias múltiples. Y todo esto lo divido, si quiero, entro más en la tabulación, o si no digo A, B, C, D, E, y esto lo subdivido. ¿Ok? Subitems. Acá que tenemos gestión educativa, sería el 2.222, ¿correcto? Y acá tengo sus subtítulos. Y estos serían los subtítulos de este subtítulo. Todo esto hay que conceptualizar. Todo esto debe estar escrito según un determinado autor. Por eso, antes de empezar a buscar la teoría, lo primero que tienen que hacer ustedes es generar este cuadro. Y en base a este cuadro, entonces después recién empezó a buscar los conceptos y las definiciones de cada uno de ellos. ¿Correcto? Y van marcando qué ya han hecho del marco teórico. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que usualmente hacemos? Entramos al marco teórico, vamos a buscar los antecedentes mal que bien y empezamos a desarrollar la teoría. Y la teoría, colocamos la variable y después no sabemos qué hacer. ¿Sí o no? ¿Y a dónde vamos con la teoría? Definen, coloquen el autor de esa variable y después ¿qué se están mirando ahí? No. Primero es todo esto. ¿Correcto? Entonces definimos esta variable y después de definir, entonces según el autor de repente James Martin, que habla de inteligencias múltiples, dice que la inteligencia se subdivide en lingüística, lógico-matemático y empieza la definición de inteligencia lingüística. Define y luego de esa definición entonces va a mencionar seguramente sus partes componentes de la inteligencia lingüística y estas partes componentes hay que definirlas, ¿correcto? Entonces ustedes tienen toda esa teoría. ¿Por qué es importante todo esto, la teoría? Porque de todas estas teorías, de todos esos conceptos, van a salir las preguntas para los instrumentos de recolección de información. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ya, listo. Entonces, cuando nosotros empezamos, vean, en la primera, ¿cuál es? Inteligencias múltiples. Entonces yo tendría acá inteligencias múltiples. Si mi capítulo fuera el capítulo 2, esto sería 2.2.1, ¿no es cierto? ¿Ya? Inteligencias múltiples. Definen la variable. En esta definición voy a citar adecuadamente. Entonces, en la citación que tengo, la introducción, el núcleo y la salida. Acá está eso. ¿Correcto? Listo. Después de definir la variable, entonces tengo que empezar a definir sus componentes, ¿no? Entonces acá empiezo con el primero, inteligencia lingüística. Defino la inteligencia lingüística así en otro párrafo igual que esto, y luego van a venir seguramente sus componentes de esto, ¿ok? Que también tienen que ser definidos. Cojo la otra dimensión, ¿ok? Y de la misma forma, cogemos la variable 2, la definen, sus dimensiones la definen y los indicadores la definen. ¿Correcto? Entonces ustedes tienen todo el trabajo de las bases teóricas científicas. Una vez que han terminado las bases teóricas científicas, ¿ok? Entonces nos dice prácticamente el marco teórico está conformado por el estilo de información que sustenta las variables de estudio, que sustenta esas variables. Ahora veamos cómo se realizan las citas dentro de ese sustento teórico, cómo se realiza. Entonces, para realizar las citas, nosotros debemos dar crédito a los autores. Y ese crédito a los autores es mediante citas bibliográficas y mediante referencias bibliográficas. Y hace un rato les decía, ¿cuál es la diferencia entre cita bibliográfica y referencia bibliográfica? ¿Cuál es la diferencia? La cita involucra, ¿qué involucra? Indicar o mencionar al autor, lo que dice el autor, ¿ok? Y nuestra apreciación crítica, ¿correcto? En cambio, la referencia indica autor, año, título, lugar, ciudad, editorial. Todos esos componentes. Entonces, la cita está dentro del marco teórico, dentro de la parte teórica científica, y la referencia bibliográfica está al final del trabajo, es la última página de vuestro trabajo.
¿Por qué? Porque acá es todo el índice, no, todo el índice, todos los autores que hemos utilizado. Dime. Profesor, disculpe una consulta. En eso de la referencia bibliográfica, ¿vamos a escribir todo año, todo completo? ¿O Todo. todo a bibliografía? Todo completo, como hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué debe ir en la referencia? El nombre del autor, todo lo que dice la norma APA. O sea, no es que es como porque yo lo quiero, sino la norma APA dice que es lo que debe contener la referencia bibliográfica. ¿Ok? Inclusive les había dicho que esto debíamos tenerlo en el Word, ¿no es cierto? El Word nos permite hacer las referencias bibliográficas colocando el autor, la editorial, autores, ¿no es cierto? Ciudad, el número de páginas, etc. ¿Ok? Todo eso va en la referencia bibliográfica. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es una cita? Sí. ¿Qué es una cita? ¿Ok? Una cita es la representación de conceptos, ideas de otros autores que se han tomado para apoyar y sustentar el trabajo elaborado. Se distingue de varios tipos de citas: textuales, contextuales o no textuales, y la cita de citas. Vamos a repasar rápidamente porque ya lo hemos visto en la anterior clase. ¿Sí? Hemos hablado de todo esto. ¿Ok? Y también está en el material que ustedes tienen en el aula virtual en la semana 2, no, en la semana 1. ¿Ok? Las citas textuales, dice, ocurren cuando se transcribe un texto literalmente, o sea, tal como lo dice el autor. Por eso dice textual. ¿Ok? Deben acompañarse del apellido paterno del autor, la fecha y el número de páginas entre paréntesis, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, si la cita tiene más de 40 palabras, ¿ok? Se le llama cita larga. ¿Ok? Se escribe todo el párrafo en una sangría de 5 espacios, desde el margen izquierdo 5 millas. Esta línea vertical sería el margen, ¿no es cierto? ¿Ok? Del texto donde está esto, a esta altura del texto. Entonces 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, ahí recién empieza toda la cita textual, si es más de 40 palabras. Al final, el autor, el año y el número de páginas si es posible. ¿Correcto? Pero normalmente la mayoría empieza a utilizar el autor y el año. ¿Correcto? Entonces, esto es con un tamaño más pequeño que el texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es lo que te faltaba. Pues te decía, tu texto tiene más de 40 y hay que citarlo adecuadamente. ¿Ya? Si el texto tiene menos de 40 palabras, se le llama cita corta. ¿Ok? Esta se coloca entre comillas a continuación del párrafo que se está exponiendo. ¿Ok? Si el párrafo era acá, entonces a la misma altura. Dice, López, 2015, página 175, si es que tuviéramos la página, ¿correcto? Mencionó, entre comillas, todo lo que literalmente dice el autor. Después de esto, ¿qué debe venir? Claro, el cierre, ¿no es cierto? La salida, nuestra apreciación. ¿Correcto? Otra forma, según Oceda, 2008, página 179 a la 180. ¿Qué quiere decir estos puntos suspensivos después de la comilla? Que hay un texto precedente, pero que no tiene mucha importancia. Por eso le pongo puntos suspensivos. Y solo cojo lo que sí importa dentro de la cita textual. ¿Ok? Y al final, como sigue el texto, le pongo los puntos suspensivos. O sea, quiere decir que antes de esto hay texto, después de esto hay texto, pero solamente he extraído una parte de él. ¿Ok? ¿Ya? A eso se llama cita interrumpida. ¿Ya? Pero igual, vean la estructura de la cita para el autor, el año y el número de página. ¿Ok?